Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, pura vida. ¿Todo bien? Cuénteme una cosa, Bien, ¿todo bien? ¿Fueron a recoger el examen? yo sí lo tengo, profe. Ah, perfecto, para trabajar hoy con el examen y ver ejemplos específicos. ¿Por qué? Porque lo que sigue del resumen de séptimo realmente son temas muy simples. Entonces me interesa ya ver el examen en sí. Lo que me costó un mundo fue poder, ¿cómo se llama esto? Poder hacerlo digital, porque miren que estos días he tenido la compu 24 horas encendida cargando archivos. Vean que no les miento. Estoy cargando acá a la derecha todas las evidencias de lo que es octavo, no, noveno. Enseguida, resúmenes, presentaciones y los videos. Y todavía me falta un video y me falta bache. Tengo 3 días de estar subiendo sus archivos y no se termina. Día y noche pasan a la compu pegada. Bueno, ya esa le queda poquito. Seguro era por eso, porque se saturó el internet, pero ya está casi se va, entonces va a ser más fácil trabajar. Ok, chicos, realmente lo que me interesa es hoy ver el examen y ver ejemplos de preguntas. ¿Sí se ve claro ahí el examen? Yo sí. Ok, genial. Si alguien no lo ve, me dice, porque puede ser un fallo ya de, vamos a ver, ¿por quién está escribiendo? Se ve bien, perfecto, Mari. Excelente, gracias por la información. Ok, chicos, la idea de hoy es darle hasta que aguantemos. No sé, por ahí de las 9 o por ahí. Ahí vamos viendo. Si se sienten cansados, pues se pueden retirar, no hay ningún problema. Yo continúo con los que estén, así sea con uno, y voy grabando la clase. Y subo los videos seguro hoy en la noche o mañana para que les quede de respaldo. Y los apuntes que yo haga acá, ustedes los puedan pasar después para estudiar para el examen. Yo casi les diría, ya que ustedes estudiaron estos días de la lección, si quieren estudiarse en el resumen que ya yo les pasé, lo pueden hacer. Y está en la copiadora, el resumen de séptimo, que es bastante pequeño. Ya el que tiene muy poco tiempo, ¿cuándo es la prueba de ustedes? ¿Es este fin? Profe, casi no le escuché su pregunta. ¿Y cuándo es el examen de ustedes? Vamos a ver, voy a buscar la fecha. Dice, ay, no, ustedes quedan un mes. Tienen suficiente tiempo para estudiar el resumen. Ustedes presentan sociales el domingo 1 de noviembre. Los que ya se habían apuntado. O sea, los que matricularon a principio de año presentan el 1 de noviembre. Suena muy interrumpido. Ok, ya casi cuando esto llegue a 103, puedo cerrarlo y ya se arregla la señal. Ok, no, que la pregunta mía era que cuándo era el examen, pero estoy viendo que el examen de ustedes es el 1 de noviembre. Por lo tanto, todavía tienen un mes para que vayan estudiando el resumen que tienen y también podemos ir viendo preguntas del examen. Ok, sigue el problema de audio. Se me escucha cortado. Ok, deme en 5 minutos. Manténgase en línea. Ya esto va a llegar a 103 y puedo cerrar la sesión. Uy, es que todo esto es falso. No, solo ocupo que listo. Yo creo que ahora sí voy a poder cerrar Teams.
¿Qué tal ahora? ¿Sí me escuchan mejor? Sí. Yo sí, profe. Ok. Yo también lo escucho, profe. Perfecto, era Teams el que me tenía saturada la señal. Y eso que no es Cope Santos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Con qué? Sigifredo, no entendí. No le entendí la pregunta. Ok, voy a ir con lo del examen primero que todo, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Para practicar. Voy a ir aclarando dudas y hacer anotaciones sobre. Voy, porque eso no tenía que abrir. Ok, este es el examen que ustedes tienen en la copiadora. Básicamente hay 3 o 4 exámenes que yo busqué y son prácticamente iguales. Por lo tanto, es muy posible que este examen sea el mismo que a ustedes les salga, o por lo menos preguntas muy parecidas. A veces lo que cambia es la estructura de la prueba. Ejemplo, que estas preguntas lo pasemos a lea el siguiente texto y esto venga encerrado en un cuadrito. Voy porque no me está dibujando. Extraño, no me quiere dibujar hoy. Hay días que sí puedo dibujar. Denme un segundo, voy a reiniciar esta aplicacioncilla. Yo creo que ahora sí, ¿no? Es que se pegó. Ya se va a actualizar un poquito. Esto lo puedo cerrar. Algo se saturó otra vez la información. Voy a cerrar WhatsApp también. Ya no lo ocupamos, como ya les pasé. Como ya les pasé el link, ya no ocupamos WhatsApp. No, hay algo raro. Voy de nuevo con la prueba. Profe, pregunta, ¿hoy solo se va a trabajar con lo que es el examen que usted envió? Y sí, claro, es mejor. Vamos a ver preguntas enfocadas en el examen. Ok. Sí, porque ya ustedes tienen el resumen y ya prácticamente en los videos anteriores o en las clases anteriores habíamos visto toda la materia. Lo que quedaba era muy superficiales, cosas como la agricultura, como la ganadería, grupos indígenas, vienen como 3 preguntillas, pero ahorita vamos a ver exactamente qué preguntas o qué clase de preguntas vienen para ir concentrándonos en la parte práctica y no ver más teoría, que eso es lo que me interesa acá. La teoría brava es lo de las civilizaciones antiguas que ya vimos y la evolución del ser humano. Ya lo demás, vieran que son preguntillas sumamente fáciles. Ok, vamos a lo siguiente. Ahora sí se ve claro y me escuchan bien. Sí. Ok, resulta que, Yo sí, profe. perfecto, viendo la mayoría de exámenes, las preguntas son muy similares. De hecho, hay 3 exámenes prácticamente iguales con diferentes convocatorias, pero el temario nuevo de adultos. Y lo más que cambia es que estas características tal vez las pasan para arriba y dice lea el siguiente texto y bla, 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 cuáles de ellas son ciertas o falsas y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Viene muy sencillo. Ustedes sabiendo interpretar estas preguntas de este examen, pasan el examen. Acuérdense de mí. Y yo les voy a enseñar algunos pequeños trucos. Vamos a ir a la 1. Vean, como hay dudas, me interesa que de una vez me digan, profe, tengo dudas en por qué es así o por qué esa no. O qué quiere decir tal palabra. Porque con eso aprendemos mejor y hacemos anotaciones acá a la par. Entonces, si tengan el examen y tengan un lapicero a la par. De consejo. Dice lo siguiente, número 1, los homo habilis. ¿Cuál era el homo habilis? ¿Qué significaba? ¿Cuál era la traducción de habilis? Creo que era habilidoso, algo así. Ajá, era habilidoso y mañoso. Pero mañoso no de mal portado. Ay, perdón, era mañoso. No mañoso de mal portado que se iba a tomar en la noche, sino que era mañoso en sentido
de que usaba las manos para crear cosas. En este caso, vean que aquí viene la definición. Facilidad para manipular objetos con sus manos debido a la capacidad craneal. ¿Qué nos dice esto? Que ya comía carne, por eso tenía más cerebro. Además, tuvieron la posibilidad de variar su dieta para alimentarse de animales de gran tamaño. Ven, que una y otra nos lleva al mismo punto. Y aquí nos está diciendo todas las características que entran en el examen del Homo habilis. Esto nos va a servir más adelante para otra pregunta. Lo anterior se llevó a cabo debido al uso de herramientas de piedra como las lascas, desarrollo de la organización religiosa, descubrimiento de la agricultura o acceso a fuentes de aguas dulces. Chicos, primer apunte que tienen que hacer. Cuando tengan una pregunta, como decir que no saben esta uno, y ustedes la analizaron 2 minutos y no la entendieron, póngale en asterisco aquí a la par del número 1 y se van para la 2. Si la 2 no la entienden, asterisco a la 2 y se van para la 3. Y así sucesivamente. Háganme caso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a la hojita de respuestas y van a llenar 1 y llenan la bolita A, y 2 la bolita B, y 3 la bolita B, y ven que la 4 no tiene respuesta, porque no estaba acá, la tienen marcada como duda, y entonces vienen y dicen usted, pero en esta pregunta se parece a la 1, y se vienen para la 1. Y muchas veces así buscan la solución. Entonces, cuando no saben, pongan asterisco, brincan a la segunda. Si no saben, brincan a la 3 y se van así hasta que terminen el examen. Cuando ya terminaron todo el examen y llegaron hasta la pregunta 55, se devuelven a la 1 a ver cuáles no hicieron. Muchas veces, a veces, qué sé yo, la respuesta número 20 la pueden encontrar en la 1 o la 1 en la número 20. Entonces son pequeños trucos para, como les digo, para buscar, encontrar las respuestas correctas. ¿Estamos claros? Entonces, eso del asterisco. Segundo lugar, ustedes tienen que llevar la cédula el día del examen. Posiblemente no van a llevar un arreglo, cosas por el estilo. La cédula les permite a ustedes ponerla acá, irla bajando y ver que en la 1 cuál bolita marcaron. Y la bajan y en la 2 cuál bolita marcaron. ¿Por qué? Porque a veces que van a marcar la 3 y marcan una bolita de la 2. Marcan como decir aquí. Entonces la cédula les ayuda a alinear. ¿Por qué? Porque a veces que la gente se pone nerviosa y se les tuerce las opciones, o sea, se les hace un enredo y terminan marcando 2 de una misma pregunta y queda anulada. Ok, resulta, no vieron ninguna palabra rara aquí, en esta pregunta. ¿Qué rollo? Esto no rayé yo, no fui yo. Profe, ¿qué significa lascas? Lascas son unas piedritas, voy porque no sé por qué se rayó si yo no usé ese color ni tampoco me deja borrar. Las ¿Será lascas, ajá, tipo lanzas? O nada que ver. anda por ahí. Ok. Estas piedras lascas se las voy a enseñar de una vez acá en una imagen de San Google. Qué extraño estas rayas, no fui yo. Yo creo que alguien me las hizo. Las rayas azules, no las puedo quitar. Fue alguien, no me importa. Pero alguien pudo dibujar. Esa persona que acaba de borrar fue. Bueno, vamos a ver las piedras lascas. No se preocupe porque yo tampoco sabía que podían dibujar. Pero cuando tengan una Fui duda. yo, fui yo. Perfecto. Más bien ahora sabemos que ustedes pueden señalar algo que no entienden. Está genial. Ya lo descubrimos. Ok. Las piedras lascas vienen siendo como lajas. Acá algunos ejemplos. O alguien dijo por ahí las lanzas.
Pues sí, sí se hacen lanzas de piedras lascas, o sea, son como piedras lajas. ¿Las ven? Sí se ve clarito cómo son. ¿Para qué servían? Para Sí, hacer sí. cuchillas. Sí, Ujú. profe. Sirven para hacer cuchillas, para hacer puntas de lanza, para hacer hachas indígenas. En fin, se podía hacer muchas cosas, hasta para barbear se usaban esas piedritas. Según, En fin. según yo, ese tipo de piedra era como para prender fuego. Eh, Quizás que sí sirve, porque puede sacar chispas, son piedras muy duras y cristalosas. Esas son las piedras lajas, lascas, mejor dicho, lajas. Yo digo que por ahí dan el asunto de que nosotros les decimos lajas. Y si quieren le agregan por ahí lajas. Porque esta pregunta siempre viene. ¿Viene así o viene con dibujos? Ahora, el Homo habilis usó piedras lascas, desarrolló organización religiosa, descubrió la agricultura o tuvo acceso a fuentes de agua. ¿Con qué creen ustedes que La A. cazaron? Correcto. ¿Con qué La, cazaron los la, animales de gran tamaño? Con la A. Así de fácil. ¿Y se acuerdan la regla de la más larga es la correcta en la mayoría de casos? ¿Cuál es la más larga? Esa es la A. Voy a borrar otro toquecito para hacerlo más. ¿Saben qué me gusta de este sistema? Que queda en video las respuestas y después ustedes, si quieren repasar en casa, abren los videos y quedan ahí tus apuntes. Ok, número 2. Tenemos un primero que fue el Australopithecus y 1, 2, 3, 4. El quinto en este caso del dibujo va a ser el Homo sapiens sapiens, que es nuestro abuelo, es nuestro antecesor más directo. ¿Qué ven ustedes en resumen en ese dibujo? ¿Cómo se llama este proceso? De atrás para adelante. ¿Tiene una palabra? Evolución. Correcto. Esto se llama evolución. Todos los animales y las plantas lo han vivido. Hasta una película hay de extraterrestres se llama Evolución. Y había un grupo que se llamaba Evolución. Acuérdense de eso. Nada más que este no sería, bueno, sí se parece un poco a Pato Barraza y ahí los demás, ¿verdad? Pero eso es la evolución del ser humano, exactamente. Dice lo siguiente, la imagen anterior se refiere al proceso de evolución de los primeros homínidos, o sea, los primeros seres humanos, hasta los Homo sapiens sapiens, que es el sabio sabio. Es como nuestro abuelo o bisabuelo prácticamente, que produjo el desarrollo de nuevas habilidades y tecnologías para, vamos a las respuestas, eliminar las diferentes formas de organización social. Esto no sucedió. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente eran sociedades igualitarias. Todos eran iguales. La sociedad de hoy en día no es igualitaria, porque tenemos un presidente, tenemos personas que ganan mucho dinero y tenemos campesinos que son muy pobres o peones agrícolas. Esta es mentira, es falsa. Vamos a la 2 o a la B. Asegurar la igualdad social entre hombres y mujeres. Esto tampoco se dio. Ni eran iguales en aquel momento, ni son iguales hoy porque no se ha logrado. Todavía existe el machismo. Y aquí en ningún lugar en la evolución se ve la parte de la mujer. No la están tomando en cuenta en la evolución. Mantener de forma permanente la condición de nomadismo. Pues eso nada que ver, porque la evolución llegó a completar que la persona fuera sedentaria, no nómada, porque aprendió a domesticar la agricultura y los animales, pasó a ser sedentario. Entonces, esta tampoco es. Y si la más larga en este caso, y es la única que queda, es la de adaptarse a diferentes espacios y acceder a nuevos recursos. ¿Cómo qué? Muy fácil. Tenía cabello en todo el cuerpo, o vello, o pelo en todo el cuerpo, como un chimpancé.
aumentó el tamaño, se hizo más alto, su cerebro se hizo más grande, aprendió a comer carne, aquí solo comía frutas y carroña, aquí ya era cazador y recolector. Este es cazador con flecha, cazaba a larga distancia, o sea, no utilizaba la fuerza bruta, sino la inteligencia. Y ya fabricaba fuego este último. ¿Qué es eso? Eso es adaptación. ¿Por qué las personas se adaptaron? Porque necesitaban comer. Por lo tanto, es la opción B. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Sí. Si hay dudas, me ¿La dicen y yo opción me... qué dijo, profe? ¿Perdón? La, la opción D dijo. Sí, la más la más larga y la última. Ven que se pasa por 3 letras de tamaño. Pequeños grandes detalles del examen. Ok, número 3. El Homo sapiens sapiens, o sea, sabio sabio, se No extendieron. diga eso, profe, porque ya veo, me veo hasta a mí buscando las letras más grandes y todo. No, letras más grandes no, sino más largas. Eso me pasó a mí, profe, el año pasado. ¿Y qué? ¿Y cómo le fue? Ya, y me faltaron unos puntos para ganarlos. Imagínate. Poquito, pero... Y va a ver que este año pasa, ¿sabe por qué? Porque siempre hacen curvas de 5 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos. Y con esto de la pandemia, para que la gente pase, yo calculo que por lo menos unos 7, 10 puntos hacen. ¿Saben por qué lo sé? Porque para la huelga las hicieron hasta de 10. Hubo gente que pasó bachi solo porque fueron a hacer el examen en el tiempo de la huelga. Y este momento se va a dar algo parecido. Ok, el Homo sapiens sapiens, o sabio sabio, o doblemente sabio, se extendió por África entre 150.000 a 100.000 años. Vea la importancia de no estudiar números. ¿Por qué? Porque aquí se los dan. ¿Para qué se los van a aprender de memoria? Salieron desde África hacia otras partes del mundo. Por lo tanto, era un ser que, ¿cómo se le llaman las personas que se van para Estados Unidos? Emigrantes. En general es migrante, pero está bien la palabra. La diferencia entre la E y la I de emigrante a inmigrante es porque la E, emigrante es el que sale. O sea, los ticos se van para Estados, son emigrantes. Pero cuando los nicaragüenses llegan a Costa Rica o los indígenas panameños, son inmigrante. ¿Qué quiere decir in? Que llega. Pero en el caso de los Homo sapiens sapiens, se le llamó migrante porque en ese momento no habían fronteras. ¿Estamos? Emigrante, el que sale o se va. El inmigrante, el que llega. Pero el migrante simplemente Sí, casi siempre es como el que ingresa. es el que ingresa. In es de ingreso. En inglés es, dicen, el check-in en un hotel es la llegada, la recepción, la entrada. De ahí viene la palabrilla e o i o in. Ok. ¿Cuál es un aspecto que le permitió adaptarse a los diferentes hábitats y convertirse en la única especie de homínidos que sobrevive en la actualidad? Ven, nosotros somos sapiens sapiens, porque es el único que sobrevive al día de hoy. Es el único que sobrevive. Yo no me encontraba a nadie que se parezca a un australopithecus en la calle. Bueno, hay señores muy barbudos, ¿verdad? Pero eso es otra historia. No es que no evolucionaron, simplemente es que están muy, muy barbudos. Ok, desaparición de los núcleos familiares. Esto no se dio, más bien aparecieron. A través de la historia de los seres humanos, los grupos, los clanes o los núcleos familiares más bien aparecieron. Por lo tanto, esa es falsa. Reducción del tamaño de su cerebro. Eso es imposible. Y ustedes dirán, ¿por qué imposible?
¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Con el consumo de carne. Más bien aumentó. ¿Recuerdan? Entre más carne comía y más evolucionaba, más grande se hacía el cerebro. Y que por dicha en ningún lado le preguntan, ¿y de qué tamaño era el cerebro? No, no lo dicen. Nada más aumentó el cerebro y el tamaño de sus manos. Por lo tanto, esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Nos vamos a la 3. Mantuvieron una dieta vegetariana y libre de grasas. Por favor, eran carnívoros. ¿Cómo van a hacer esto? Si todavía comemos chicharrones y una dieta libre de grasas. Jamás. Por lo tanto, la única que queda y la más larga de todas y la más coherente, mejoraron la capacidad comunicativa y organizativa. ¿Cómo es la habilidad comunicativa? El habla. Desarrollaron el habla. Tal vez así como en español y en latín, no, ¿verdad? Ni tampoco en inglés, pero desarrollaron formas de comunicación. ¿Y dónde las vimos? Las vimos en Egipto, las vimos en Mesopotamia. Los mesopotámicos tienen en los primeros libros su primer código de leyes o constitución política. Los egipcios escribían con símbolos. Eso es capacidad comunicativa. Y ahora ustedes dirán, ¿y la organizativa qué es? Muy fácil. ¿Qué hicieron los egipcios? Tenían un faraón. ¿Qué hicieron los mesopotámicos? Tenían un rey. Eso es organización. Y habían ejércitos, y habían cazadores, y habían agricultores, y habían granjeros. Eso es organizativa. ¿Estamos? Por lo tanto, opción D, llenemos la bolita de una vez, decía el viejillo de Canal 13, la opción D es la respuesta definitiva. Vamos a la 4. Un grupo de cazadores y recolectores practicaban la cacería de animales de gran tamaño. Posteriormente, las personas tuvieron que adaptarse a los cambios climáticos y las consecuencias de que estos trajeron, como propiciar nuevas formas de vida, encontrar otros alimentos, porque ya no tenían la megafauna. La megafauna eran animales de gran tamaño. ¿Recuerdan? Gran tamaño. ¿Y qué eran la megafauna? No importa, ahí se medio se entiende. Vamos a ver ejemplos de megafauna aquí, muy rápidamente. Animales como el mamut, como el oso perezoso gigante que se llamó megaterio, como, ¿qué otro? Que se cazaba, el tigre de dientes de sable. Y eso era la megafauna. Había hasta armadillos de gran tamaño, los perezosos gigantes, búfalos gigantes, camellos gigantes, bisones gigantes. Chicos, me quedan 10 minutos, entonces salgo, convierto en video, ustedes se mantienen en línea y yo regreso y les aviso, para que tengan claro. Eso es megafauna. ¿Ven? ¿Se ve claro? Ahora, ¿por qué se le llamaba mega? Porque era gigante. En comparación del ser humano, vean ustedes la diferencia entre el ser humano por acá y el tamaño de algunos animales. Este era el perezoso, esto era como una especie entre lobo y tigre, y esto era como un rinoceronte antiguo. En Costa Rica se han encontrado rastros de mamuts, o sea, de este elefante grande. Se han encontrado rastros, principalmente en la zona de Monteverde y donde sacan minería en Tilarán, porque esas tierras son sumamente antiguas y sí estaban cuando los animales anduvieron por la tierra. Eso es megafauna. Todo lo que ustedes ven acá son animales gigantes que la humanidad cazó en esos momentos. Es más, una vez yo había visto un reportaje, Informe 11, que habían encontrado el caparazón de un bicho así, grande, muy armado. Pero ese sí no recuerdo dónde lo encontraron. Pero sí, eso es la megafauna. Es más, la peliculilla está para niños de la era del hielo de megafauna, lo que ustedes verán ahí.
El perezoso que juega de tontón, ese sí no es real, porque los perezosos eran gigantes. Pueden tener 10, 15 metros de altura. Ok, eso es la megafauna. Vamos a seguir con la pregunta. Entonces, la cacería se volvió cada vez más difícil para cubrir las necesidades de alimentación. Por supuesto, si los animales eran más grandes y más peligrosos de atacar y con pieles más gruesas, y tras de eso, la población crecía, la población de personas crecía y cada vez había menos alimento. Y la vida entre los grupos humanos fue compleja al darse un crecimiento de la población. Chicos, esto es muy fácil de explicar. Esto es como que usted esté soltero hoy y usted tiene un salario de 100,000 colones por quincena. Vaya, cásese y tenga 5 hijos a ver si los mantiene con los mismos 100,000. Es imposible. Y póngase a alquilar casa, independice, se vaya a hacer a casa a sus papás. Eso es así. Lo vivió el ser humano en la antigüedad y lo vivimos nosotros ahora, pero en billete, no que tenemos que ir de cacería. Ocupamos ir a trabajar para ganarnos los hijos. Esto es igual. El texto anterior hace referencia a una de las causas que propició en la historia de la humanidad el paso del nomadismo al sedentarismo, la consolidación del nomadismo como forma de vida. Esta es falsa, de una vez la descartamos, porque más bien fue al revés. Pasó del nomadismo al sedentarismo. Pero ¿qué hubo para pasar al sedentarismo? Algo que acá no viene. ¿Cuál fue el paso? ¿Qué tuvo que hacer el ser humano para pasar del nomadismo al sedentarismo? ¿Qué hacen los papás de ustedes o abuelos de ustedes en las fincas hoy en día? Trabajar, profe. ¿En qué? Cultivar la tierra. Ajá, agricultura. Cuando el ser humano descubre la agricultura, deja de ser nómada, o sea, deja de andar por la calle y pasa a ser sedentario. Ok, entonces la B queda descartada. El desarrollo de políticas de conservación de megafauna, ni que en aquel momento existiera el MINAE. Jamás, jamás, jamás. En aquel momento no existía el MINAE. ¿Quién iba a estar conservando la megafauna? Solo ahora se ve esto que van y quitan los lagartos y le quitan los lagartos a la gente que los tienen en un albergue y no rescatan los que están en la playa nadando, que se comen, que muerden a la gente. Solo en este país se ve eso y en esta actualidad. La implementación de acciones de lucha contra el cambio climático. Resulta que la más larga veníamos diciendo que podía ser la correcta, o que casi siempre. Pero aquí nada que ver, porque en ese momento no existía el MINAE, ni existía el Ministerio de Ambiente y Energía, ni existía el Ministerio de Salud para controlar cosas contra el cambio climático. Esta queda descartada. Por lo tanto, por descarte nos queda solo la A. Y en A, ahora sí vamos a tener que interpretarla diferente. Dice, el paso del nomadismo al Profe, esa es sedentarismo. apelable. No, Sí, ¿a dónde? la A, No, porque es apelable. porque vean, el sedentarismo es la persona que es sedentaria, que no hace nada, que no le Es que, gusta. voy. No confunda el sedentarismo de la persona sedentaria con el sedentarismo de la antigüedad. Y te voy a decir por qué. Sí tiene que ver en la parte de que se asentó, pero no es que era vago. Ahora vemos el concepto de sedentario porque dicen es que las personas adultas se han hecho más sedentarias. Está bien, no hacen ejercicio, pero en aquel momento la prioridad no era hacer ejercicio, era comer, era el instinto de los seres humanos. Aquí el ser humano, la forma de obtener alimento era andar por el mundo, era nómada. Aquí se hizo sedentario en el Ajá. sentido de que se estableció. Se estableció.
Ahí es el asunto. Entonces, digamos, sería como decir, se trasladó de un lugar a otro y ahí se quedó. Es correcto. ¿Y por qué se quedó? Porque tal vez encontró climas agradables y descubrió la agricultura. Y hasta cierto punto también descubrió la domesticación de animales. ¿Qué sucedía antes con sus padres o sus abuelos o sus tíos? Pues no iban al supermercado. En sus fincas tenían arroz, frijoles, maíz, ayotes, yuca, plátano. Eso se da antes, todavía en algunos lados. Hasta carne. Tenían algún ternerillo, tenían chanchos, o iban a la montaña a cazar tepiscuintes, pero no tenían que andar de finca en finca buscándolos. Eso es sedentarismo. Y es la A. Ahora sí me entendieron. Sí. Ok. No se asusten, en 2 minutos se acaba y se mantienen en línea porque yo tengo que convertir esto en video y vuelvo. Ok. Número 5. Lea el siguiente texto. La vida sedentaria surgió cuando los seres humanos comenzaron a mantenerse por periodos en un mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que si la 2 no la entendíamos, viendo la 1, aquí está la definición. ¿La ven? Acá está la definición de qué es un ser sedentario. Una persona, no que se quedó sentado en un sillón y se hizo vago, sino un ser que se estableció por periodos en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque encontró la agricultura, iniciando así un proceso de protección y cuidado hacia las plantas. Esto hoy en día se llama agricultura. Voy a cambiar el color porque no se va a ver si escribo. Eso se llama agricultura. ¿Qué hacen los señores ahorita en las fincas? Cuidar la finca. Entonces, ¿qué son? Son agricultores. Que se alimentaban hasta que llegó el momento en que aprendieron a sembrar y cosechar. Esto es importantísimo. O sea, se volvieron agricultores. Entonces, el texto anterior hace referencia a las causas que permitieron la aparición de los grupos ecologistas. Nada que ver. Los grupos ecologistas fue hace 30, 40 años para acá. Esos que se paran al frente de la pipaza a decir que no matan los pollos. O estas españolas que salían en los videos diciendo que las gallinas tenían que estar separadas de gallos violadores. Esos son los grupos ecologistas. ¿Aparecieron los primeros cazadores? Tampoco. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad ya eran cazadores. ¿Aparecieron las sociedades agrícolas? Sí. ¿Cómo? Porque aparecieron los agricultores. ¿Aparecieron las organizaciones humanas nómadas? No. ¿Por qué? Porque toda la vida habían sido nómadas. Ahora eran sedentarios.